sea edificado a través de esta palabra que Él pone en nuestros corazones. Amén. Padre del cielo, muchas gracias por tus bendiciones, por tus misericordias recibidas. Gracias, Señor, por el Evangelio que un día llegó a nuestras vidas. Gracias, Señor, por esos hombres, Señor, que llevan las buenas nuevas. Gracias también, Señor, porque nos das la oportunidad de anunciar tu Evangelio. Ese Evangelio que levanta, Señor. Ese Evangelio que da vida a Dios del cielo en Cristo Jesús, tu Hijo. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, sé tú edificando tu iglesia, Señor, tu pueblo, Señor, en todos esos lugares, Señor, donde tu palabra es predicada, Señor. Dios del cielo, y que mis hermanos, Señor, reciban tu bendición, Dios del cielo, para pelear la buena batalla, Señor, porque tú estás a las puertas de levantar, Señor, tu iglesia, bendito Dios, porque las señales se están cumpliendo, Señor. Tú vienes pronto, Dios del cielo. Permítenos estar preparados, Señor, que nuestros corazones, Señor, puedan levantarse, Señor, Dios del cielo, para honra y gloria de tu nombre, y así, Señor, esperar, Señor, tu venida, oh Dios del cielo, porque ese día será tan glorioso, bendito Dios, tan maravilloso, Señor, en el cual tú, Señor, cumples tus palabras, tus promesas, y Dios del cielo, aquí están nuestras vidas. Permítenos caminar cada día, Señor, en tu fuerza, en tu poder, en tu bendición, Dios del cielo. Gracias, Padre, por todos aquellos, Señor, que están, Señor, Dios del cielo, delante de ti, Señor, cada día, Padre, buscando tu rostro, Señor, buscando de tu presencia, Dios del cielo, y asimismo, Señor, sé tú salvando las almas, bendito Dios, para que puedan levantarse, Señor, y caminar hacia ti, bendito Dios. En el nombre de Jesús, glorifícate, Dios del cielo, y que sea tu presencia engrandecida, Señor, en todos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios por sus maravillas y sus bondades. Hermanos, es un gusto poder verles, hermanos, poder estar aquí. Y hermanos, vamos a ver parte de la Escritura, la cual es un aliento y un gozo para cada uno de nosotros, el saber que Dios nos ha levantado, nos ha dado vida y nos ha, hermanos, sustentado con su amor maravilloso. La palabra de Dios, hermanos, es por fe y para fe todos los días de nuestra vida, porque es la manera en que vamos a poder mantenernos firmes y en la cual también Dios va a ir obrando en cada uno de nosotros todos los días de nuestra vida. La vida cristiana prácticamente así es, y es donde Dios, hermanos, empieza a moverse en todos nosotros. Vamos a compartir, hermanos, en una parte que ya todos hemos conocido y que conocemos, pero que nuestros corazones nunca, hermanos, nos olvidemos de dónde Dios nos ha levantado, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, y que su palabra, hermanos, siempre esté dentro de nosotros para guiarnos, sustentarnos y que sea lumbrera en nuestro camino. En el Evangelio de Mateo 13, 1, hermanos, algo que ya hemos visto, la parábola del sembrador. Hermanos, prácticamente es parte del vivir diario de todo creyente. Pero con esto, hermanos, quiero compartirles también acerca de cómo Dios ha llegado a nuestras vidas, o llegó a mi vida, hermanos, también. Parte de ese testimonio que solamente Dios hace grandes maravillas y grandes cosas. Durante el caminar creyente, hermanos, de cada uno de nosotros vienen pruebas y luchas y momentos, como es en la parábola del sembrador, difíciles. Pero gracias a Dios, hermanos, que nos ha guardado y nos ha mantenido con su bendición hasta el día de hoy, y que también nos ha dado formación, nos ha dado crecimiento, porque prácticamente no es lo que hace 20 años nuestro recorrido, sino que ahora podemos ver cómo Dios se ha movido en nosotros, y que
A través de todo lo que ha pasado, pues Dios nos ha mantenido y hemos sabido y sabemos que Dios, hermanos, aquel que recibimos hace 20 años, sigue obrando en nosotros y sigue moldeándonos, sigue transformándonos para que nuestra fe y nuestra confianza siempre sea en el Señor, hermanos. Dios, hermanos, nos lleva por diferentes procesos y solamente con el único, hermanos, con el único propósito es de que Él sea glorificado, nuestra fe no decaiga, sino que siempre corramos esa carrera que hemos tomado cada uno de nosotros y poder terminarla para gloria de su nombre. Hermanos, en diferentes formas Dios nos ha llevado, pero aquí seguimos por la misericordia de Dios. Mateo 13 dice así: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se juntó mucha gente, y entrando en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, el cual dice, dio fruto, cual a 100, cual a 60, cual 30%, dice así, y el que tiene oídos para oír, oiga. Después, hermanos, viene la explicación de la parábola sobre aquellos que tenían esa inquietud y ese interés de saber qué era lo que significaba. Hermanos, y también vamos a darle lectura a esto en el 13:18. Dice: oid pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no le entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se pierde y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y el que entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Hay un fruto agradable. Hermanos, Dios no nos saca de la miseria para traernos a miseria. Hermanos, Dios nos saca, hermanos, de la miseria, del pecado, de la miseria moral y espiritual, hermanos, y física, para hacer de nosotros una nueva criatura, para enseñarnos, hermanos, su gran poder y su maravilla en nuestras vidas. Dios nos saca, hermanos, para darnos una vida y una vida en abundancia. Dios nos saca, hermanos, para mostrarnos su gran poder y sus promesas que son fieles y verdaderas. Sus promesas que dice: no te dejaré ni te desampararé. Dios, hermanos, nos saca para bendecirnos y efectivamente ver su bendición. Cuando nosotros no tenemos al Señor, hermanos, nosotros andamos en el pecado, buscando el amparo del pecado, buscando el sustento del pecado, porque para vivir muchas veces, pues la mayoría de nosotros necesitamos el pecar, el robar para sentirnos fortalecidos y sustentados, hermanos, y saber que por la mano del robar y de hacer la maldad, pues nada nos falta. Pero no es así, al contrario, nuestra vida se destruye y se viene acabando, pero el Señor nos saca para que efectivamente nada nos falte, su bendición sea todos los días de nuestra vida
hasta la muerte. Dios nos saca para hacer notorio su poder. ¿Por qué? Porque no necesitamos andar en el pecado o robando o haciendo la maldad para sentirnos bendecidos, sino al contrario, hermanos, Dios nos bendice en su misericordia para ver, hermanos, que no necesitamos andar haciendo la maldad, sino más bien depender de Dios, y Dios es el que va bendiciendo cada parte de nuestra vida. De allá Dios nos saca, hermanos. Quiero compartirles parte de este testimonio, hermanos, cómo el Señor nos rescata y cómo llegué en un momento dado, hermanos, a entregarme al Señor, y que solamente es la obra del Señor en nuestros corazones. Hermanos, uno nunca pensaba estar predicando aquí, hermanos. Yo no me sabía la Biblia. Yo no sabía la Biblia, hermanos, ni mucho menos el interés de leerla, como todos nosotros. Todos venimos del mundo, hermanos, donde nuestra mente está llenada de placeres, de cosas viciosas, hermanos, pero nunca de la palabra de Dios, hermanos. Estamos llenos de toda clase de cosas de maldad, pero la palabra de Dios nunca, hermanos. Y cuando nos hablaban de la Biblia ni siquiera la conocíamos, hermanos. Pero cuando el Señor llega, hermanos, la palabra de Dios viene a ser el alimento, hermanos, el todo, el sustento, la alegría, la fortaleza, el gozo de nuestros corazones. La palabra de Dios viene a ser la fuerza de nuestras vidas, aquello que un día no considerábamos, aquello que un día, hermanos, ni siquiera nos imaginábamos que iba a ser parte vital de nosotros. Hoy es parte vital, hermanos, es parte tan importante de nosotros. La palabra de Dios es un milagro de Dios, hermanos, porque esto viene a ser la bendición de nuestras vidas. Aquello que ni nos imaginábamos, aquello que no apreciábamos, aquello que no prácticamente ni nos interesaba, llega un momento en que Dios toca nuestras vidas y nos saca de allá de la inmundicia el Señor, hermanos, y nos dice: ahora me servirás. Y ahora, hermanos, somos hijos de Dios, y ahora la palabra de Dios viene a ser, hermanos, una fortaleza en nuestros corazones, porque lloramos, reímos y nos gozamos en la palabra de Dios, la leemos, la meditamos, y, hermanos, nos fortalecemos en el Señor y nos damos cuenta que no hay otra cosa tan maravillosa que el tener a Jesucristo en nuestros corazones y su palabra en nuestras vidas. Gloria a Dios. Hermanos, Dios tiene diferentes procesos en nosotros. Uno de ellos fue, pues, al principio, hermanos, prácticamente en los 70, cómo es que Dios llegó al Evangelio, cómo es que Dios llegó a la vida de mi mamá. Mi mamá, hermanos, siendo una mujer que robaba, una mujer que se emborrachaba, una mujer, hermanos, que fumaba y maldecía y mentía y que se peleaba, hermanos, allá en el rancho. Hermanos, era una mujer también muy pobre, hermanos, físicamente, espiritualmente. Pues ella no tenía ni una casa, y a lo que llamaban casa, hermanos, eran unos 4 adobes y unas 3 tejas sobre la casa, y una puerta a lo mejor de unos 80 centímetros para entrar a ese llamado cuarto. Hermanos, esa era la casa, de un cuadro a lo mejor de 1 metro por 2 metros. Esa era la casa donde mi papá y mi mamá vivían, con 3, 4 tejas de techo, hermanos, y ahí nosotros, mi hermana y yo, porque mi hermano todavía no nacía. Esa era la vida, hermanos, de ella: levantarse, hermanos, y no comer nada. Mi papá levantarse e ir a emborracharse, prácticamente vivir en el vicio del alcohol. Esa era su vida en el rancho, apreciados por toda la gente, hermanos, pero, hermanos, sin nada, hermanos, para comer, sin nada para poder llevar a la casa. Y a lo que llamaban cuarto eran unas láminas de teja, 3, 4 palos, hermanos, y una puerta que se caía, hermanos, a cada rato, y tenían que entrar a gatas a ese llamado cuarto. Hermanos, así es la vida, hermanos, y llega el momento en que, hermanos, un hermano se empieza a predicarle a mi mamá y le invita a conocer más de la palabra de Dios. Y, hermanos, ella y mi mamá se interesa por la palabra de Dios desde el rancho de Atongo, hermanos. Allá llega el Evangelio, y, hermanos, de repente ella decide venir a la congregación aquí en Diego de Rivera, aquí atrás del Seguro Social, hermanos, con el interés de que le dieran a ella dinero, porque ella era muy pobre, ella no quería seguir siendo pobre.
ella quería tener riqueza, hermanos, y como sabía y escuchaba que los aleluyas daban dinero, ella vino, hermanos, para encontrar el dinero en esa iglesia, hermanos, en esa congregación. Hermanos, ella venía por dinero porque era muy, muy pobre, hermanos, y el primer día nunca le dieron el dinero, hermanos, solamente una predicación que hablaba en contra del pecado, que los fornicarios y los adúlteros y los borrachos y maldicientes no entrarían al reino de los cielos. Ella, hermanos, se salió enojada por lo que nos platica, se salió enojada con aquel que le predicó y le dijo: oye, ¿por qué le andas diciendo a aquel que predica toda la clase de vida que yo soy o la vida que tengo? ¿Por qué le dices? Allá al frente me está exhibiendo, me está diciendo todo lo malo. Y ella dijo: pues yo ya no vengo, hermanos. Pero ella se fue así, con esa hambre, con esa sed, esa necesidad de la palabra de Dios. ¿Cuál fue su sorpresa de los hermanos? Que al siguiente domingo, pues ella, hermanos, también dice: pues que no van a ir al culto, porque también quiero ir de nuevo al culto el otro domingo, hermanos. Y así, hermanos, estuvo viniendo por un periodo de tiempo. Los domingos no encontró el dinero, hermanos, nunca le dieron el dinero, hermanos. Al contrario, ella en los mensajes cada día se estaba enamorando más y más del Señor. Hermanos, cada vez más y más quería la palabra de Dios, a tal grado, hermanos, que ella le pudo decir al Señor un día en el cerro, allá, hermanos, juntando yo creo su leña, le dice: si tú eres el Dios que cambia, el Dios que vive y el Dios que existe y el que dicen que tiene todo poder, pues si tú cambias a mi esposo, algo que nadie puede hacer, hermanos, ni los alcohólicos, ni nadie. Ella le dijo: si tú cambias a mi esposo de borracho, de alcohólico, yo te sigo. ¿Por qué? Porque nadie lo puede cambiar. Porque era una tristeza que mi mamá, hermanos, fuera a traer a mi papá donde estaba tirado de alcohol, hermanos, y cargar con él a la casa, hermanos. Mi papá pues era una vergüenza, hermanos, porque a veces hasta sin zapatos andaba, hermanos, donde le agarraba la borrachera, ahí se quedaba y ahí tenía que ir mi mamá a traer a mi papá, hermanos. Y esa fue la palabra que mi mamá nos comenta que le dijo al Señor allá en el cerro, hermanos. Y hermanos, desde esa vez que mi mamá le dijo hacia el Señor, esa vez que estaban preparándose los pulques, hermanos, y la fiesta con la cual ellos se emborrachaban, hermanos, esa vez, hermanos, mi papá no volvió a pedir ningún pulque, hermanos, hasta el día de hoy, porque Dios, hermanos, fue, hermanos, quien la sacó del alcohol por el poder y la misericordia de Dios. Cuando mi mamá vio esto, hasta el día de hoy, hermanos, él ya nos puede decir y nos dice: ¿cómo voy a dejar el camino del Señor si el Señor cambió mi vida y cambió la de tu papá, en lo cual nadie podía hacer, hermanos? ¿Por qué? Por el mensaje que escuchaba a través de las predicaciones, que Jesucristo cambia, que Jesucristo sana, que Jesucristo salva, hermanos, y aquella palabra fue bendecida en fe y en el poder de Dios. Y mi papá, hermanos, dejó el alcohol, no tuvo que ser encerrado, no tuvo que entrar a algún lugar en especial, sino simplemente la mano poderosa de Dios en mi papá, hermanos, a través del Evangelio. Y hermanos, mi papá aceptando la palabra de Dios, siguiendo al Señor Jesús como lo ha hecho hasta el día de hoy, hermanos, es la manera, hermanos, en que Dios los ha mantenido firmes, porque el Evangelio de Dios, el Evangelio del Señor Jesucristo es poder de Dios, hermanos, para salvación, para todo aquel que cree. El Evangelio, hermanos, es el que cambia, el Evangelio es el que da vida. Ninguno de nosotros podemos transformar a las personas, ninguno de nosotros podemos cambiar a nadie, pero la palabra de Dios que nos comparten los hermanos, la palabra de Dios que está en nuestras manos en las Sagradas Escrituras, es la que cambia, la que da fe, la que transforma, porque es palabra de Dios viva y eficaz para traer vida y vida en abundancia, hermanos. Y hermanos,
Mi mamá, en vez de llevar dinero, hermanos, se llevó el milagro más grande, la salvación y la transformación de su vida y la de mi papá, hermanos, en ese poder maravilloso de Dios. Y hermanos, en aquella congregación, hermanos, de Diego Rivera, me acuerdo ya cuando yo venía, hermanos, me acuerdo que lo que a mí me gustaba era que me dieran paletas en la escuela dominical. Éramos muy pobres, hermanos, y me gustaba la escuela dominical por las paletas que nos daban, hermanos. Y también al final del culto, ya en la noche que nos íbamos al rancho con los hermanos que nos traían, pues que me invitaran un pan, hermanos, un yoyo. Era el más grande, era el que yo agarraba, hermanos, porque era el que me gustaba, y por eso nos gustaba venir a la iglesia, hermanos, por los dulces que nos daban. Y también al final, ya en la noche que regresábamos al rancho, hermanos, por el yoyo que mi papá y mi mamá nos compraban. Con qué esfuerzo, con qué bendición, no lo sé, hermanos, pero nosotros nos llevábamos un yoyo. Yo agarraba el yoyo porque era el más grande para llenarme, me acuerdo. Y hermanos, así era nuestra vida cuando empezábamos a caminar en las cosas del Señor. Cuando mi mamá se bautizó, mi papá también se bautizó. Ellos ya han dado parte de su testimonio, pero es parte de lo que quiero entrar también, hermanos. Dios me dé gracia para ese tiempo. Pero hermanos, cuando mi mamá y mi papá se bautizaron, el hermano Dilón, hermanos, ya al final del culto, oró por mi mamá, mi papá, por los hermanos que se iban al rancho. Y el hermano Dilón les dijo: ahorita el diablo está muy enojado, muy enojado, porque se le han salido 2 almas. Ha perdido 2 almas que él ya tenía. Y ustedes son esas almas. Ya no le pertenecen a Satanás, ahora le pertenecen a Jesús. Y el diablo ahorita está muy enojado. Hermanos, y entre ese viaje iba mi hermana y yo. Nos íbamos en el camión volteo, en la parte de atrás del asiento. Ahí nos íbamos todos, porque estábamos bien delgaditos y chiquitos. Y eso fue lo que el hermano Dilón dijo: hermanos, porque vemos el trayecto de donde Dios va formándonos y de donde Dios tiene los propósitos para nosotros. Hermanos, cuando ellos salen del rancho, reciben el evangelio, deciden bajar a las aguas los dos, llegan al rancho, casi iban a llegar al rancho. ¿Cuál es la sorpresa? Que un muchacho, cuñado del hermano que les predicó, creo, hermanos, va y les avisa como unos 3 kilómetros antes: prepárense, dice, porque la gente del rancho se ha juntado para correrlos a ustedes y matarlos. Y dice, y antes de llegar al rancho, 1 kilómetro antes de llegar al rancho, ya han puesto piedras con tractor, toda la carretera, para que el camión se voltee y ustedes se mueran. Ya el rancho está preparado. Eso es lo que se le avisó al hermano que llevaba el volteo. El hermano que llevaba el volteo solamente le dijo a mi mamá: ¿qué, Concha? ¿Seguimos o nos regresamos? Mi mamá solamente le dijo: hay poder en Cristo Jesús, y la sangre de Cristo tiene poder, y vamos para adelante. Gloria a Dios. Hermanos, y a veces me lo platica y me quedo maravillado del poder de Dios. Gloria a Dios. La fe. Amén. Y el hermano dijo: pues vamos a entrar al rancho y que sea el poder de Dios. Y el hermano dijo: todos los cabellos de nuestra cabeza están todos contados, y el Señor sabe. Sí, amén. Así fue lo que el hermano le dijo a mi mamá. Y 1 kilómetro antes, las piedras ya estaban arriba de la carretera, muy grandes. Y el hermano solamente agarró el volante del volteo, le aceleró a todo. Era un puente. Era un puente, exactamente, un puente donde estaban las piedras. Y la gente abajo del puente estaba esperando que se volteara el camión para hacer
ahora sí que acabar con mi papá y con los hermanos. Y hermanos, antes de saltar esas piedras, solamente el hermano agarró el volante, el camión le aceleró y hermanos, solamente dijo: hay poder en la sangre de Jesús, hay poder en Cristo, dijo el hermano. El hermano le acelera, hermanos, y el hermano alcanza a brincar las piedras, hermanos. Un poder maravilloso el Señor. Brincó las piedras, hermanos. El camión nunca se volteó. Piedras enormes, hermanos. El camión siguió su trayecto después de que brincó las piedras, siguió la carretera, hermanos, y prácticamente la batería del carro del volteo se desprendió inmediatamente cuando brincaron las piedras. La batería se desprendió y, hermanos, el camión prácticamente, en el milagro de Dios, llegó, hermanos, hasta la casa de los hermanos, todo ese kilómetro, 2 kilómetros más o menos, hermanos, hasta la casa donde vivía el hermano. Y ahí, hermanos, entró el camión prácticamente y ahí se paró, y de ahí ya nunca volvió a jalar. Bueno, sí, nunca jaló, sí volvió a jalar, pero hasta ese momento, hermanos, se paró el camión y ya no jaló. En la casa prácticamente del hermano, hermanos, que había predicado, ahí se paró el camión en su casa, se bajaron. Yo me acuerdo que nos metimos a los cuartos del hermano y toda la gente, hermanos, alrededor estaba entre los órganos, entre los nopales, hermanos. La gente alrededor de la casa con machetes, palos, hermanos, gritando que salieran los aleluyas para matarlos y que salieran las hermanas para echárselas. Hermanos, era esa su plática y su manera de actuar, hermanos. Pero sonaban los machetes, hermanos, en las piedras y los movían, hermanos, pero ningún machete, ningún palo, hermanos, nos tocó, hermanos. Ninguna de las piedras, hermanos, se oían en la azotea y todo, pero nada nos tocó en ese día, hermanos, a ninguno de los que estábamos ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios ahí estaba, hermanos, entre los hermanos, entre el pueblo de Dios, hermanos. Y los hermanos enfrentaron a la gente, el hermano con un foco salió y les dijo: ¿por qué quieren hacernos daño? ¿Qué les hemos hecho? Y en el poder de Dios el hermano los enfrentó y ninguno levantó su mano, ni un palo, nada, hermanos, sino, hermanos, que era la protección y la bendición de Dios sobre su pueblo. Gloria a Dios. Hermanos, Dios nos sacó de ahí, de ese rancho, Dios nos sacó de ese lugar por un propósito y aquí estamos. Amén. Dios nos sacó de ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque esto es parte de mi vida, parte de lo que ahora estoy aquí, parte de lo que somos individualmente todos nosotros. Amén. ¿Cómo es, hermanos, que Dios nos escoge desde el vientre de nuestra madre, como dice su palabra, hermanos, para que nosotros le seamos un pueblo especial? Uno no entendía mucho esas cosas, hermanos, pero ya conforme Dios nos va abriendo el entendimiento, nos damos cuenta, hermanos, todo el trayecto por donde pasamos, y hoy que estamos aquí nos damos cuenta que por donde Dios nos ha traído es porque Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, hermanos, y aquí está el testimonio del poder de Dios. Hermanos, en aquel tiempo bien podía regresar mi mamá y mi papá atrás por lo que habían pasado, pero no regresaron atrás, hermanos, sino que se alentaron con la palabra de Dios y siguieron hacia adelante, y fue la manera en que nosotros llegamos a la ciudad de Querétaro. A la ciudad de Querétaro nosotros llegamos prácticamente sin nada. Bien dice la palabra de Dios, hermanos, que Dios nos bendice y nos multiplica todas las cosas al ciento por uno, hermanos. Dios, hermanos, sacó a mi mamá y a mi papá nada más con los dos, con la ropa que traían puesta, y nosotros también con la ropa que traíamos puesta, hermanos, y llegamos a hospedarnos a una casa donde los hermanos nos recibieron durante un periodo de días, hermanos, y de ahí empezó nuestro caminar. La bendición de Dios, hermanos,
empezaba a moverse, hermanos, en nuestras vidas. Dios saca a mis papás de aquel rancho, de aquel lugar sin nada, y hoy, hermanos, lo que tenemos en el día de hoy es por la bendición de Dios, hermanos, y por las grandezas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, y viendo esto, ¿cómo es que llega el Evangelio a cada uno de nosotros? Dios hace grandes cosas. Hermanos, mi papá y mi mamá siempre estuvieron llevándonos al templo desde el día que recibieron al Señor y desde el día que Dios llegó a sus vidas. Nunca, hermanos, nos dejaron en la casa, siempre estuvieron animándonos y llevándonos a la iglesia. Desde el tanque del agua de ahí de Zaragoza hasta el Seguro, desde ahí, hermanos, nos íbamos caminando al culto. Ya cuando vivíamos aquí en Querétaro, hermanos, nuestros papás siempre nos llevaban caminando desde el tanque hasta el Seguro Social a escuchar la palabra de Dios. Nunca, hermanos, nos dejaron en casa, siempre nos animaron, siempre nos impulsaron a seguir en las cosas del Señor. Ya de regreso, pues tomábamos el camión, hermanos, y pues a la casa, y después el culto en la tarde. Así era, hermanos, la manera en que ellos nos enseñaron a buscar de las cosas del Señor. Todos los domingos, hermanos, y entre semana, con aquel gozo, con aquella alegría, buscando de la presencia del Señor. Hermanos, ellos no se intimidaron porque los corrieron del rancho, siguieron buscando del Señor. Hermanos, tampoco dejaron al Señor, aunque no teníamos, hermanos, a veces ni en qué sentarnos, a veces, hermanos, no teníamos, hermanos, ni televisiones, ni abundancia. Simplemente nuestros roperos eran unos costales, nuestras tazas eran unos vasos de yogur, hermanos, y ahí tomábamos café, tomábamos agua, hermanos, y así era nuestra vida, hermanos, cuando conocimos del Señor, y así con gozo y alegría, aunque no tuviéramos ropero, no teníamos cama, hermanos, no teníamos trastes, seguíamos gozándonos en el Señor y alegrándonos en la presencia del Señor, y ahí estábamos cada domingo y cada que podíamos, buscando de la presencia de Dios en las reuniones, esos cultos maravillosos, los cuales siempre fortalecían y animaban nuestro espíritu, hermanos. Y es, hermanos, en la manera en que vivimos durante ese periodo, pero Dios fue bendiciéndonos, y después llegó la cama, llegaron los pocillos, llegaron los sartenes, llegó, hermanos, la primer sofá cama que tuvimos, las camas, y era una fiesta para nosotros grande. Después un ropero, hermanos, no, ya empezábamos a ver más y más las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Y entonces, hermanos, Dios tiene grandes cosas con nosotros. ¿A qué voy? Hermanos, yo nunca pensé predicar la palabra de Dios, ni nunca pensé, hermanos, conocer más a fondo de la palabra de Dios. Hermanos, yo me alejé del Señor también en mi tiempo. Íbamos al templo, hermanos, pero mi corazón estaba inclinado a las cosas malas. Escuchaba las predicaciones, pero las predicaciones no me entraban. Hermanos, yo sabía que no teníamos que hacer cosas malas, que no tenía que hacer cosas malas, pero sin en cambio las hacía. Yo escuchaba los mensajes, las predicaciones, y quería yo ser como los hermanos. Yo iba a la iglesia, pero yo quería ser como los hermanos, pero había algo dentro de mi interior, hermanos, que no me dejaba y me inclinaba yo a la maldad y a la perversidad y al pecado. Yo sufría y lloraba por dentro, y le pedía en mis palabras al Señor que me ayudara y que me sacara adelante, hermanos, pero no ocurría nada. Me sentía cada día más vacío y más triste en mi interior. Hermanos, y era una lucha triste y dolorosa dentro de mi corazón, porque yo me inclinaba mucho hacia las cosas del pecado y hacia la maldad, y no experimentaba la libertad. Pasé, hermanos, mucho tiempo de esa manera, sirviendo al pecado y gozándome en los deleites de la carne. Los mensajes, hermanos, los escuchaba, pero dentro de mí no había nada.
Hermanos, hasta que llega un momento en que Dios toca nuestras mentes, nuestros corazones. Yo que me proponía en leer la palabra de Dios, pero solamente leía Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3 y se me daba una flojera, una pereza y ya no seguía leyendo la Biblia. Hasta ahí me quedaba, ya no iba más allá. Hasta ahí era mi logro. Y de nuevo aquella maldad y aquella ansiedad del pecado. Hasta que, hermanos, en 1995, hermanos, Dios empieza a utilizar a unos jóvenes en la congregación de los comerciantes. Dios empieza, hermanos, a impulsarlos, a guiarlos, hermanos, y fue una manera en que Dios empezó a obrar en mi vida, hermanos, a través de estos jóvenes, en los cuales Dios utilizó para que, hermanos, mi vida pudiera tener la bendición de yo conocer a Jesucristo, entregarme a Jesucristo y poder servir al Señor y aprender a caminar con el Señor. Hermanos, llegan estos jóvenes, era Martín, que está aquí, y Rafael Velasco, él no está aquí. Hermanos, Dios los empieza a utilizar a ellos. Antes de ello, hermanos, me invitaban mucho al culto de los jóvenes, pero yo, hermanos, siempre me excusaba y les decía a las hermanas que me invitaban, no voy a poder. Ellas me decían, vente al culto de los jóvenes, y yo les decía, no voy a poder. No, hermanos, no iba yo al culto de los jóvenes. Y las hermanas me animaban y me motivaban a buscar de las cosas del Señor. Pero yo, inclinado hacia la maldad, pues no buscaba de las cosas del Señor. Mi vida era triste y vacía, aunque yo iba a la iglesia, hermanos, pero yo seguía haciendo la maldad. Y en mi interior sí le pedí a Dios, ayúdame, cámbiame, ayúdame. Hermanos, pero no pasaba nada. Hasta que Dios tiene un trato en los tiempos y en el momento de Dios, y hasta aquí al Dios del cielo me ha ayudado. Gloria a Dios. Hermanos, llega hermano Martín, hermano Rafael, hermanos que se entregaron al Señor con mucha alegría, con mucho gozo, sirviendo al Señor, salían a predicar y yo me les empezaba a pegar. Yo me les empezaba a pegar al hermano Martín como al otro hermano y me empezaban a gustar las cosas del Señor, hermanos, y yo me empezaba a juntar con ellos, empezaba a acercarme a ellos, hermanos, y ellos cada día me empezaban, hermanos, a motivar y me llevaban en sus oraciones y oraban por mí, hermanos. Cada vez que yo salía con ellos me motivaban y ellos me llevaban en sus oraciones y yo les decía, es que yo quiero ser como ustedes, yo quiero caminar, yo quiero tener libertad, yo quiero predicar como ustedes lo hacen, hermanos. Y ellos empezaban a orar por mí y seguían motivándome en mi vida. Hermanos, y también, hermanos, algo maravilloso y tan poderoso que en ese momento, en ese tiempo, hermanos, las predicaciones que tenía y que daba el hermano Dillon, antes, hermanos, pues yo las escuchaba, pero no sentía nada. Durante ese periodo del 95, hermanos, durante esos 2 años, porque me bauticé en el 97, hermanos, me acuerdo, hermanos, que las predicaciones que el hermano Dillon daba, hermanos, y que cada domingo predicaba, yo no sé si los demás las escuchaban o no, hermanos, pero durante ese tiempo que estaban estos hermanos animados en el Señor y que el hermano Dillon predicaba, yo, hermanos, me acuerdo que esas predicaciones entraban hasta lo más profundo de mi mente y de mi corazón, y yo ahí en la banca sentía un fuego, una incomodidad, hermanos, en mi espíritu, y sentía un fuego de un deleite con aquellas palabras que, hermanos, salían de la palabra de Dios acerca del amor de Dios que es tan grande, que Él murió, que Él resucitó, hermanos, y que Él, hermanos, estaba para dar vida, y que el reino de los cielos y que el amor de Jesucristo, cada vez que Él predicaba, hermanos, esos domingos, yo en la banca sentía, hermanos, y yo decía, ¿a poco nada más estoy yo llorando? ¿A poco nada más yo estoy sintiendo ese fuego, esa alegría con esas predicaciones, hermanos? Y yo decía, ¿a poco los demás no las escucharán?
yo las estaba entendiendo, las estaba escuchando, las estaba saboreando, que me hacían llorar, que hacían que mis lágrimas salieran, que mi corazón saltara y sintiera un fuego, hermanos, y aquello de querer, hermanos, y hasta gritar, hermanos, con grande alegría en aquellas predicaciones, hermanos, fueron un trato durante un periodo de tiempo. Todas esas predicaciones del hermano Dillon dentro de mi espíritu, dentro de mi corazón, yo decía, yo nunca había sentido estas palabras que el hermano predicaba. Siempre venía a la iglesia, pero yo no sentía aquello. Y hermanos, yo cuando las empezaba a sentir, yo tenía esa paz, experimentaba esa fortaleza, esa alegría, y salía del templo con una alegría y una bendición. Hermanos, ahora el pecado yo ya no lo veía como parte importante para mi vida. Ahora podía rechazarlo, ahora podía, hermanos, alejarme de él. Ahora tenía la fuerza de poder, hermanos, decir que no al pecado, a tal grado que me acuerdo que en aquel tiempo eran las discotecas de los muchachos de aquel tiempo. Aquel domingo me acuerdo que todavía dije, ya tenía el compromiso de ir a una discoteca, y ese domingo dije, ahora no voy a ir, me voy a ir al templo en la tarde, voy a ir a escuchar el mensaje, la predicación con los hermanos jóvenes que ya andaban. Hermanos, y esa vez me acuerdo que dije, no voy a ir, aunque pierda el boleto, el dinero de lo que ya había pagado. Hermanos, dije, no voy a ir. ¿Qué le gano a aquella discoteca? Nomás bailar, divertirse, tomar 2, 3 tragos y perder el tiempo. Dije, no voy a ir, Señor, voy a ir a buscar de tu presencia. Y me acuerdo que ese fue el único domingo, hermanos, donde le dije al mundo, nos vemos. Y desde ese domingo en adelante no me perdí ni un culto hasta el día que Dios nos permitió de estar los domingos en la mañana y en la tarde. Nunca me olvidé ya de ahí de ningún culto, hermanos. Si antes nada más iba en la mañana, ya de ahí en adelante empecé a ir en las tardes. Y las tardes, cuando se hacían las reuniones de las tardes, hermanos, ya no me interesaba a mí, hermanos, el dejar las cosas del mundo. Ahora lo que me interesaba, hermanos, era buscar de la presencia de Dios y de la palabra de Dios, que era lo que alegraba mi corazón. Me alegraba con lo que los hermanos compartían, con lo que ellos anunciaban. Hermanos, ahí pude ver, hermanos, cómo la palabra de Dios empieza a ser tan efectiva en el corazón, que el que sacia y llena los corazones no son las discotecas, las mujeres, los placeres del mundo. No, hermanos, lo que llena las mentes, los corazones, el Espíritu, es el Espíritu Santo en su palabra, y nos da un gozo, hermanos, que ni la discoteca, hermanos, nos puede dar, porque la palabra de Dios llena los corazones y las vidas, hermanos. Y ahí, hermanos, me acuerdo, hermanos, que de ahí dije, ya no, a buscar del Señor, a buscar del Señor, hermanos. Y de ahí, hermanos, empecé. Yo no entendía también mucho más cosas de la Biblia. Yo solamente sabía que Jesús, hermanos, en mi espíritu, que Él murió, resucitó y me amaba, y con eso, hermanos, empezaba yo a caminar, a buscar. Hermanos, también me acuerdo que para bautizarme y bajar a las aguas fue algo también duro para mí. Yo tenía el calor, la bendición de la palabra de Dios cada vez que las predicaba el hermano. Y yo le decía, Señor, yo quiero bajar a las aguas. Yo quiero bautizarme, Señor. Yo quiero bautizarme. Y hermanos, me acuerdo, hermanos, que yo no podía. En ese tiempo andaba la hermana Inocencia, la hermana Lupe Sánchez, unas hermanas fervientes sirviendo al Señor. Y me acuerdo que me decían, pues ándale, ya nomás falta que te bautices y bajes a las aguas. Y hermanos, yo me gozaba en la palabra, pero les dije, hermanas, ¿qué creen? Yo no puedo bajar a las aguas, siento que me falta una fuerza, necesito la fuerza del Señor. Hay algo que me detiene, que no me deja bajar a las aguas. Le dije, hermanas, ayude. Yo lloraba, ustedes a lo mejor sin una mano no lloraban, pero sí.
sí lloraba. Y yo le dije a las hermanas, es que yo no tengo fuerzas para bajar a las aguas. Sé que el Señor murió, resucitó, pero me falta una fuerza para bajar a las aguas, hermanos. Así les decía. Y me dice la hermana Inocencia, eso se va a acabar, dice, eso se va a desaparecer en el nombre de Jesús. Vamos a orar al rato por ti en la iglesia, dice, en la tarde. Hermanos, por eso la bendición de Dios es tan grande y tan maravillosa. Hermanos, si yo le decía, es que yo no puedo bajar a las aguas, y es que decía Leopoldo, es que tienes que bajar a las aguas, tienes que bautizarte, no te puedes pasar todo el tiempo así nada más. Les digo, es que yo amo al Señor, yo quiero al Señor, y su palabra me toca, pero tienes que bajar a las aguas. Digo, pero hay algo que no me deja, me siento que no puedo, hermanas, no puedo tomar esa decisión, como que me pesa algo. Y siento que no puedo dar un paso para las aguas, como que al acercarme a las aguas me tiemblan las piernas, me tiemblan los pies y me quiero salir a echar a correr, como que no puedo. Hermanos, y la hermana Inocencia dijo, en el nombre de Jesús eso se va. Y hermanos, esa tarde se reunieron todos los hermanos, la hermana Inocencia pasa y dice, hermanos, quiero que oremos por un hermano que ahí se anda pegando, yendo con nosotros a salir a predicar, dice, pero no puede bajar a las aguas, ama al Señor, pero no puede bajar a las aguas. Vamos a orar por él toda la iglesia, vamos a orar por él, porque ahí anda él, dice que no tiene fuerzas. Y la hermana Inocencia siempre metiéndose donde no debía, pero era para bien, hermanos, era para bien. Ya la hermana partió con el Señor. Y hermanos, la hermana manda a hacer oración, pasa a todos los hermanos, pasa el hermano Hilón, pasan todos, toda la congregación. Hermanos, y oraron por mí. Yo sentí como que algo se me cayó de los pies. Hermanos, en esa oración. Y hermanos, y a los días siguientes fue cuando tomé aquella decisión de bajar a las aguas. Gloria a Dios. Amén, aleluya. De bajar a las aguas y decir, Señor, aquí está mi vida. Yo ya le había dicho, aquí está mi vida, Él me había tocado. Y en las aguas le pude decir, Señor, de aquí para adelante, Señor, con tu ayuda. Amén, aleluya. Hermanos, pude bajar a las aguas. ¿Cuál fue el delay, la sorpresa más grande, hermanos, que pude ver, hermanos? La bendición, la fuerza de Dios en mi corazón. Aleluya. Para poder tomar esa decisión de bajar a las aguas y cumplir lo que está ahí escrito. El que creyere, hermanos, y fuere bautizado, y el que cree puede bajar a las aguas porque ha creído. Amén. Hermanos, y en un pasaje, quiero terminar, hermanos, con dos nada más. Yo nunca imaginaba, hermanos, pastorear, predicar. Yo veía al hermano Dilón como algo grande, hermanos, para estar arriba en una plataforma. Yo decía, ¿cuándo? Ni soñando, yo creo voy a estar ahí. Codearse con el hermano Dilón menos, es un hombre de Dios y yo un pecador. Y así era mi mentalidad. Pero Dios, hermanos, tiene tantas cosas para nosotros que solamente lo que Él ve es que nuestros corazones estén dispuestos para servirle y seguirle en todo tiempo. Y antes de bajar a las aguas, hermanos, me acuerdo que me dieron este texto. Con este texto es algo que aprendí, hermanos, y que cada día le pido al Señor. Hermanos, bajé a las aguas, ¿para qué? Para seguir al Señor y servir al Señor. Entregamos nuestra vida al Señor, hermanos, no para regresar atrás, sino para seguir adelante. Amén. Hermanos, y el bajar a las aguas es un pacto, un acto, hermanos, público de lo que ya está en nuestros corazones, que hemos decidido seguir a Jesucristo, no a una religión, no a un grupo de hermanos, no a una asociación, sino a aquel que murió por nosotros en una cruz y resucitó, y por su sangre hemos sido limpiados de nuestros pecados,
hermanos, y por su sangre, hermanos, tenemos acceso al lugar santísimo, hasta su presencia, hermanos, y por esa sangre hemos sido libres para honra y gloria de su nombre, hermanos, y ahora para seguir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay pruebas, hay luchas, hay momentos difíciles, hay enfermedades, hay momentos económicos, hermanos, que a veces la tenemos hasta acá, que nada más tenemos, hermanos, prácticamente para la tortilla y unas papitas y hasta ahí, pero es que seguir adelante, porque el camino del Señor es hasta terminar la carrera, no es empezarla, es terminarla con su ayuda, su bendición, y si Dios nos ha ayudado hasta aquí, nos va a seguir ayudando hasta el día de mañana, hasta el día a día en su bendición. Y en 1 de Pedro 3, 10, y el bajar a las aguas fue en fe, hermanos. El seguir al Señor es en fe hasta el día de hoy. El venir a la congregación y alabar al Señor en la fuerza que nos da es en fe, hermanos. El levantarnos cada mañana es en fe y decirle: Señor, con tu ayuda voy a seguir adelante. Es en fe, es en la fuerza del Señor, porque ahora dependemos del Señor, hermanos. 1 de Pedro 3:10 dice así. Este es un pasaje que me dieron. Me acuerdo que Martín, mi mamá, mi hermana, pues, estaban contentas. Ese muchacho decidió seguir al Señor y se va a bautizar. Me acuerdo que ese día, hermanos, llegué tarde al bautizo también. Llegué a las 10:10 y el hermano Dilón estaba en la puerta esperándome. Dijo: yo creo que ya te habías arrepentido y no ibas a venir. Me dijo: no, hermano, ¿cómo me voy a arrepentir? No, aquí más que el camión. Ahora sí que el camión llegó tarde. Hermanos, y ese día el hermano pues ni me doctrinó. Hermano, simplemente dijo: ¿crees? Sí, hermano, creo, aquí estoy. Pues adelante, pásale. Y hermanos, fue ese bautizo. 1 de Pedro 3:10 dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Este pasaje, hermanos, me lo dieron, y ese pasaje, hermanos, sigue, en el cual nosotros podemos seguir buscando más y más de la presencia de nuestro Señor y Salvador. Amén. También, hermanos, hay algo, hermanos, en el cual cada uno de nosotros aprendemos a buscar más y más del Señor. Cuántas cosas Dios tiene para con nosotros en nuestra vida, y Dios, hermanos, hace grandes cosas en las cuales nosotros podemos ver la bendición de Dios. Hay un pasaje, hermanos, también en el cual cada uno de nosotros leemos